Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven con nosotros a caminar, Santa María ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La palabra hogar es fácil de entender, creo que para todos nosotros. La palabra grupo, comunidad, o en un término así súper informal colombiano, el parche. Ese tipo de terminología es fácil de comprender. Y hay una pregunta muy interesante con la que vamos a partir, y esa pregunta es: ¿qué es una civilización? No es una palabra en la que uno piense frecuentemente, pero podríamos decir que la civilización es el último sentido de la palabra hogar. Es decir, la palabra hogar se puede ir ampliando. Yo creo que eso es bueno, que ustedes lo escriban por ahí. Civilización es el sentido más amplio de la palabra hogar. A ver, un hogar es donde uno habita, un hogar es donde uno está. Y uno puede sentir que uno está, pues obviamente, con su familia, uno está con sus amigos, uno está, si uno pertenece a un grupo de oración, un movimiento, una comunidad, uno se siente ahí. Todavía hay un ámbito de hogar ahí. Pero si nosotros hacemos una especie de zoom out, y si tratamos de ver así lo más grande, ¿qué es lo más grande donde usted todavía puede reconocer como una misma lógica, como unas mismas costumbres? Parece que la palabra más extensa, parece que si uno quiere estirar al máximo hasta lo último la palabra hogar, a lo último que llega es a la palabra civilización. Y aquí hay otra frase que quisiera que ustedes la tomaran en sus notas, y es una frase que me encanta. Dice así: una civilización está hecha de todo lo que parece obvio. Una civilización está hecha de todo lo que parece obvio. Es una frase que nos da que pensar. Vamos a tratar de explicarla con la ayuda de Dios. Hay muchas cosas que uno da por descontadas, son las cosas de la cotidianidad, aquellas cosas que no le despiertan a usted ni preguntas ni extrañeza. Le voy a decir, por ejemplo, una. Supongamos que usted va a su trabajo, eso es parte de su rutina, usted sale para su trabajo, y mientras va recorriendo, qué sé yo, en un taxi, en un Uber, en un tren, metro, lo que sea, mientras usted va hacia el trabajo, usted ve una serie de estudiantes que van para su colegio. ¿A usted le produce extrañeza ver esos muchachos o esas chicas que van para el colegio? No, para usted es algo cotidiano, es algo normal. Eso es normal. Si usted llega a su casa, por ejemplo, llega a su casa, abre la llave, sale agua, eso no le despierta preguntas a usted. Si usted llega a su casa, abre la llave y no sale agua, usted dice: ¿aquí qué pasó? Eso sí le despertaría extrañeza. Entonces, es muy interesante hacerse la pregunta de cuáles son las cosas que nos causan extrañeza y cuáles son las cosas que no nos causan extrañeza. La suma de todas las cosas que no nos causan extrañeza pertenecen a nuestra civilización. Por ejemplo, usted va por la calle y la gente, hombres y mujeres, llevamos cubierto el torso, el pecho, en fin, llevamos cubierto el torso. Eso no le causa a usted extrañeza. Pero si usted llega a otro lugar y usted se da cuenta que los hombres y las mujeres no utilizan ropa en la parte superior de su cuerpo, es decir, pues que las mujeres llevan los senos así al aire, los hombres tienen el pecho destapado todo el tiempo, eso le causa a usted extrañeza.
Más allá de que usted diga es bueno, es malo, está bien o está mal, eso le causa a usted extrañeza, porque eso pertenece a otra manera de vivir. Entonces la palabra extrañeza, que es exactamente lo contrario de la palabra obviedad, es la palabra clave para empezar a adentrarnos en el misterio de lo que es una civilización. Como quien dice, cada vez que usted siente extrañeza, usted está sintiendo que hay algo que rompe con su cotidianidad, hay algo que es muy diferente, muy diferente. Por supuesto que uno va a encontrar sorpresas y va a encontrar diferencias en muchos lugares, y hay diferencias que son más o menos, ¿qué diría yo?, importantes. Por ejemplo, en algunos lugares se oye una cierta música, en otros lugares se oye otra música, eso no le rompe el mundo a usted. Pero hay cosas que son rupturas tan profundas que usted dice, esto sí es muy diferente, esto no es lo que yo pensaría. Por ejemplo, hay una anécdota, bueno, no es una anécdota, es una historia que tiene que ver con el santo cura de Ars. El santo cura de Ars vivió a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, una época supremamente convulsionada en Francia. Pues estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, el Directorio, luego el ascenso de Napoleón. Es una época turbulenta, llena de sangre y violencia. Pero lo que voy a mencionar no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con las costumbres que había en los distintos lugares. La población de Ars, a donde él fue enviado como párroco, pues era una pequeña población, sigue siéndolo hoy, una pequeña población, y estaba en un ambiente completamente rural. En ese ambiente rural lo que interesa es producir alimentos. ¿Cómo se produce alimentos? Con gente que trabaja. ¿Y quiénes tienen que trabajar? Todos. Entonces había un problema con el que se enfrentó el cura de Ars. Y es que resulta que lo normal en la época del cura de Ars era que los muchachos, especialmente los varones, estudiaban muy poco. ¿Por qué estudiaban muy poco? Pues porque se necesitaba que estuvieran trabajando en el campo. Entonces, desde los 12, 13 años a trabajar en el campo, y entonces él quería hacer una preparación para primera comunión o quería hacer unas catequesis especiales para jóvenes, nadie iba, porque todos estaban trabajando en el campo. Es decir, que en la época del cura de Ars encontrar jóvenes, sobre todo en gran número, encontrar jóvenes de 13, 14, 15 años que van para la escuela, eso era rarísimo, porque en aquella época pues eso no se acostumbraba. Así que preparémonos durante esta conferencia, preparémonos para jugar continuamente con las palabras lo obvio y lo extraño. Hay muchas cosas que damos por descontadas, son las cosas obvias, constituyen nuestra cotidianidad. Nuestra vida cotidiana no está hecha todo el tiempo de imprevistos, incertidumbres, improvisaciones. Esas tres palabras son importantes para nosotros. Imprevistos, incertidumbres, improvisaciones. Un imprevisto es algo que te causa extrañeza, una incertidumbre igual, una improvisación igual. Cuando sucede una catástrofe, precisamente se rompe el orden social, se rompe el orden material, y entonces, pues te das cuenta que no sabes cómo resolver las cosas. Hace poco nuestros queridos hermanos en Valencia, España, han tenido que vivir eso. Sucede que se da una inundación espantosa y se rompe completamente el orden. ¿Qué quiere decir que se rompe el orden? Pues quiere decir que las cosas más sencillas de repente se vuelven muy complejas. Se vuelven muy complejas. Imprevistos, incertidumbres, improvisaciones. Gracias. Entonces, sucede que de repente no sabes qué va a pasar. O sea, te gusta asearte todos los días y de repente no hay agua, no hay cómo asearse, no hay jabón, no hay nada. Quieres alimentarte y no hay cómo alimentarte. Normalmente vas a tu trabajo, no hay cómo ir al trabajo. Se ha roto profundamente el orden. Entonces los seres humanos amamos nuestra cotidianidad, porque la cotidianidad es el conjunto de cosas establecidas. Es un conjunto de procedimientos con los que uno ya cuenta. Uno ya cuenta con un montón de cosas. Esas tres palabras que he mencionado y que ustedes tienen en pantalla, imprevistos, incertidumbres, improvisaciones, consumen muchísima energía, mucho tiempo y muchos recursos.
Imagínense, por ejemplo, lo que sucede, pues en parte lo vivimos en la pandemia. Imagínense lo que sucede cuando usted se da cuenta, no, resulta que ahora, ¿cómo voy a hacer para que me atiendan en un tema de salud? Hay mucha gente que tenía ese problema. Estoy enfermo, pero se supone que no debo salir a la calle, o tengo que explicar, o cómo voy a hacer, o cuando sucede una catástrofe. Entonces, los imprevistos, las incertidumbres, las improvisaciones consumen muchísima energía, mucho tiempo, muchos recursos. Por eso los seres humanos tratamos, y aquí entra un verbo importante, tratamos de estandarizar procesos. ¿Qué es estandarizar procesos? Es disminuir los imprevistos, las incertidumbres, las improvisaciones. Estandarizar procesos es, por ejemplo, establecer cadenas de suministro. Muchos de nosotros, cuando necesitamos alimentos, pues vamos a un mercado o a un supermercado o a un centro comercial. Pero, a ver, eso que vas a comprar en el centro comercial está ahí porque hay toda una cadena de suministro. Hay unos camiones, hay unos barcos, hay unos aviones, hay gente que ha cargado y descargado, hay gente que ha madrugado. Es decir, muchas cosas han tenido que suceder para que lleguen esos alimentos ahí. Esa es una cadena de suministro. O sea que es parte de nuestra manera de vivir que existan esas cadenas de suministro. Es algo con lo que nosotros contamos. Si usted entra al supermercado y compra, por ejemplo, 3 libras de pollo, usted no se hace mayores preguntas de por qué hay 3 libras de pollo ahí. Pero resulta que esas libras de pollo han tenido que recorrer decenas o centenares de kilómetros. Y cada vez más nuestros mercados y supermercados tienen productos absolutamente exóticos que han recorrido miles de kilómetros. Pero eso se nos vuelve cotidiano. Bueno, ¿a dónde va toda esta reflexión? Toda esta reflexión va a que nosotros aprendamos el arte de extrañarnos. Es una cosa que hay que aprender, el arte de extrañarse. Y el arte de extrañarse nos ayuda a otra cosa que es la que nosotros queremos aquí y se llama vivir conscientemente. Vivir conscientemente. Hay una historia que me encontré por ahí en un video simpático en YouTube, que es una conversación que tienen un papá y una hija. Resulta que esta hija está convencida de que las vacas están dañando el clima del mundo. Por consiguiente, hay que acabar con las vacas. O sea, menos vacas, no debe haber vacas. Eso piensa esta hija que tiene una sensibilidad ecológica bastante alta, o eso cree ella, y por consiguiente no debe haber vacas. Hay que acabar con las vacas. Además, producir carne consume muchísima agua, consume muchísima energía, no debe haber vacas. Entonces el papá le dice, pero es que si no hay vacas tampoco hay leche de vaca. Entonces lo más gracioso del video es la cara de la muchacha. Entonces le muestra, le dice, mira, esta caja dice milk, eso es leche. Si yo sé que es leche, es que es leche de vaca. Entonces dice ella, o sea, ¿eso lo sacan de las vacas? Sí. De la vaca sale la leche que tú tomas y que te gusta tanto. Entonces, ¿por qué es necesario aprender a cuestionarse, a romper la cotidianidad? Porque cuando rompemos la cotidianidad empezamos a vivir conscientemente. Y vivir conscientemente es tener un inventario. Fíjate todo lo que estamos sumando. Vivir conscientemente es tener un inventario. Un inventario es todo lo que yo he recibido. Un inventario es todo lo que me hace falta y un inventario es todo lo que me hace daño. Solo la persona que vive conscientemente sabe lo que cuesta que haya leche ahí en ese mercado. Solo la persona que es consciente sabe lo que implica comprar ese celular, ese particularmente. Y por eso, gracias a Dios, hay muchas personas que están tomando conciencia y dicen, un momento, si ese celular fue hecho con esclavos en China, no me interesa ese celular. Y hay gente que está diciendo, si yo voy a comprar un café en tal marca famosa, sabiendo que ellos apoyan el aborto, no me interesa. Eso es vivir conscientemente. Vivir conscientemente es precisamente tener los inventarios.
Y tener los inventarios es saber cuáles son las cosas y los procedimientos. Vivir conscientemente es asumir tu propia civilización. Es dejar de vivir dopado, dejar de vivir distraído, dejar de vivir dormido. Eso es vivir conscientemente. Pero para vivir conscientemente tú tienes que cuestionarte lo que parece obvio. Tienes que cuestionarte lo que tú normalmente das por descontado. Como es imposible vivir en medio de imprevistos, incertidumbres e improvisaciones, la gran mayoría de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues estandarizamos procesos. Y está muy bien que se estandaricen procesos. Porque si no, pues viviríamos todo el tiempo luchando. ¿Y ahora dónde vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a educar? No, eso es lo que, entre otras cosas, exploran de una manera más o menos artística los escenarios post-apocalípticos. Ese es el tipo de preguntas que se hacen. O sea, las películas post-apocalípticas finalmente lo que representan es ¿qué pasaría si el orden que tú conoces, el orden establecido se derrumbara? Es decir, si tu civilización se acabara. ¿Por qué nosotros nos preguntamos por los procesos de estandarización y por qué nos preguntamos por lo obvio? Porque queremos hacer inventario de nuestra vida. ¿Por qué queremos hacer inventario de nuestra vida? Porque queremos vivir en la gratitud por todo lo que hemos recibido. Queremos vivir en la cooperación para construir lo que nos hace falta. Y queremos vivir en la vigilancia por todo aquello que está amenazando nuestra civilización. Eso es tener el inventario. Hoy nadie hace el inventario. En tiempos antiguos, había una materia que a nadie le gustaba, a mí no me gustaba nada, pero hoy entiendo su importancia, que se llamaba ciencias sociales. La materia de ciencias sociales, que uno la veía en elemental o la veía a veces también en secundaria, trataba de hacerte ver cuáles eran las conquistas que habían hecho que nuestro país tuviera lo que tiene. Es decir, mira cómo funciona este país. Eso es hacer el inventario. Hoy la gran mayoría de los colegios, la gran mayoría de las escuelas no hacen nunca ese inventario y por eso tenemos chicas que no saben de dónde sale la leche de vaca. Por eso pasa. Y la gente cree que hay una especie de pollos que no tiene plumas y que cuando mueren se envuelven en un plástico al vacío. Entonces hay que tener el inventario. Tener el inventario es apreciar lo que tengo, trabajar por lo que me hace falta y defenderme de lo que nos destruye. ¿De lo que destruye qué? El hogar más grande que tenemos. ¿Y cuál es el hogar más grande que tenemos? Se llama civilización. ¿Cuál es el hogar más grande que tiene un niño ecuatoriano, una joven uruguaya, un matrimonio en Guatemala? El hogar más grande que tiene se llama civilización. Y eso se llama civilización occidental. Entonces, estudiar la civilización occidental es estudiar precisamente el hogar más grande que tenemos, hacer el inventario de lo que hemos recibido, para tener esas tres palabras. Las tres palabras claves son gratitud por lo que nos han dado nuestros antecesores, apreciarlo, valorarlo. Gratitud. Segundo, cooperación, trabajo. Yo también tengo algo que aportar. Y tercero, vigilancia, porque hay gente que quiere destruir lo que tenemos. Esas tres palabras son claves cuando uno conoce la propia civilización. Gratitud, cooperación y vigilancia. Hagamos aquí una lista pequeña de esos procesos estandarizados. Mira, cosas como estas: producción y distribución de alimentos. Mecanismos de seguridad. Tú sabes que una de las cosas difíciles cuando uno lee la Biblia es que uno olvida fácilmente que esa es otra civilización. Y por consiguiente ellos no tienen lo que nosotros tenemos y nosotros no tenemos lo que ellos tienen. Veía en un documental hace meses, que la inmensa mayoría de los varones en el siglo XI en Inglaterra, lo que hoy es Inglaterra, en el siglo XI la gran mayoría de los varones sabían
cómo y dónde había que cavar un pozo para obtener agua fresca. Eso era parte de su formación. Acuérdese que Inglaterra en ese momento pues era minúscula en población y que muchos de ellos tenían que ir a distintos lugares y uno de los problemas que tienes que resolver es agua. Entonces yo miro a mis hermanos varones aquí y yo digo, ¿cuántos saben hacer pozos? Incluyendo quien les habla. No tenemos ni idea. La gran mayoría de las mujeres en ese mismo siglo podían hacer ropa empezando por la lana de una oveja. O sea, de la oveja caminando hasta tener una camisa para ponerse, la mujer sabía todo ese proceso. Entonces yo miro personas al azar, por ejemplo usted. Entonces yo digo, ¿cuántas chicas ven la oveja y de ahí cómo voy a hacer una camisa? Pues resulta que las chicas del siglo XI sabían hacerlo. La diferencia con los tiempos bíblicos todavía es mucho mayor. Entonces algunas personas, ustedes deben haber oído eso, algunas personas dicen, oh, pero qué salvajes eran en ese Antiguo Testamento, qué cosa tan espantosa, cómo mataban, cómo degollaban, cómo violaban, qué gente tan cruel, y Dios aprobaba todo eso. No entremos todavía en el nombre de Dios, pero permíteme que te recuerde qué clase de civilización era esa. Si tú tienes un problema, seguramente llamas a la policía. Si tienes algo de qué quejarte, seguramente pones una denuncia. Así funcionan las cosas. Ahora dime cuál era la policía de ellos. Dime un papá cómo defendía a sus hijos, a sus hijas. Entonces, desde nuestra perspectiva, donde tenemos, así no funcione, porque muchas veces no funciona, desde nuestra perspectiva que se supone que tenemos policía, ejército, juzgados, jueces, cárceles, sistema penitenciario, desde nuestra perspectiva, eso era horriblemente salvaje, desde nuestra perspectiva. Vete a ese tiempo y te darás cuenta de lo que significaba defenderse. Porque entre otras cosas, desde aquellas épocas, las luchas entre tribus, lo primero que eliminaban era a los niños. ¿Por qué mataban a los niños en primer lugar? Porque el niño que ha visto que matan al papá, ese niño va a crecer y después me va a matar a mí. Entonces era un mundo horriblemente salvaje. Sí, ese es el mundo de la Biblia, exactamente. La mayor parte de la Biblia fue escrita en el contexto de un mundo que no tiene la civilización que tú y yo conocemos. De hecho, nuestra civilización le debe muchísimo a la Biblia. Es decir, de todos los testimonios de la Biblia y de todo ese salvajismo que finalmente queda superado con la predicación del Evangelio, con Cristo, con la palabra de Dios, de ahí proviene nuestra civilización. Una de las raíces más importantes de nuestra civilización es esa. Pero cuando tú te vas a los tiempos de Abraham, a los tiempos de David, a los tiempos de los profetas, tienes que saber de qué estás hablando. Era otra civilización. Entonces la gente termina diciendo tonterías sobre la Biblia porque aplican los estándares de nuestra civilización a aquellos tiempos. Sigo con la lista. Producción y distribución de alimentos, mecanismos de seguridad, medios de transporte de personas y bienes, servicios de comunicación. Servicios de comunicación. Imagínate que un misionero, también valenciano, pero no primo mío, llamado San Luis Bertrán, él fue misionero en el norte de Colombia. Mientras él estaba haciendo sus misiones, él estuvo en la zona del norte de Santander, estuvo en Cesar, estuvo en la parte sur del Atlántico. Este misionero estaba ahí cuando llegó la notificación de que lo habían elegido prior, o sea, superior de comunidad, en Bogotá. Lo habían elegido prior muchos días atrás, pero imagínate cómo sería el correo a la altura de 1570, 1565.
Entonces le llegó la notificación a Luis Bertrán, al misionero, mire que lo eligieron prior en Bogotá. Si tú me dices que eso se demoró 15 días o un mes en llegar, te lo creo. El hombre emprende su camino hacia Bogotá. ¿A través de qué? A través del río Magdalena. ¿Para llegar a dónde? Llegar a la altura de un Melgar, lo que hoy es Melgar, y de Honda, y empezar a subir para acá. Mientras él estaba haciendo ese recorrido, llegó otra carta de España. Y la carta decía básicamente, usted ha sido elegido maestro de novicios en Valencia, devuélvase. Entonces él detiene su viaje, que iba hacia Bogotá, y empieza el larguísimo viaje de meses hasta llegar otra vez a España. Esa era la velocidad de las comunicaciones. Los incas idearon un sistema de comunicación que era lo más rápido que existió en América del Sur hasta tiempos modernos. Era lo que se conocía como el sistema de los chasquis. ¿Qué eran los chasquis? Los chasquis era un sistema de relevos. Entonces el inca, que muchas veces ejercía su función desde Machu Picchu, el inca daba una orden que debía llegar a lo que hoy es Nariño. Y mire dónde queda Machu Picchu. Entonces, ¿cuál era el sistema más rápido de comunicación? Había un mensajero que era un jinete. Ese jinete tomaba unos caballos que eran conocidos, caballos no me acuerdo cuál era el sistema de transporte, porque los caballos obviamente llegaron después, no sé si eran llamas o qué era lo que utilizaba. A máxima velocidad, corrían, era la cosa. Ellos corrían. Por favor, ubíquese, Nelson Medina. Eran grandes corredores. Corría con ese mensaje. No sé cuántos kilómetros, no sé cuánto podían correr ellos, 20, 30 kilómetros, no sé cuánto. Llegaba hasta otro puesto ya establecido, entregaba el mensaje a otro corredor que también tenía que salir a toda velocidad. Y ese llegaba hasta otro puesto donde otro corredor, lo que sabemos es que esa gente tenía muy buen estado físico, eso sí lo tenemos claro. Eso era lo más rápido. Entonces una civilización está hecha de todo eso. A usted hoy le parece extraño, si usted tiene un tío, por ejemplo, en Francia, y su tío tiene una noticia para decirle, a usted le extrañaría que la noticia tardara más de 2 segundos en llegarle a usted. Formas de gobierno es parte de las civilizaciones. Todo eso es una civilización. Todo lo que usted considera normal, eso es una civilización. Pero aquí viene lo más interesante y después vamos a llegar a las preguntas. Y recuerde que las preguntas son para el trabajo en grupos. Debajo de esa estructura exterior que es alimentación, gobierno, transporte, etc. Debajo de esa estructura exterior hay unos elementos interiores, los valores, los tabúes. Hay elementos sacros, elementos atractivos, elementos temibles, elementos despreciables. Estamos aquí yendo de afuera hacia adentro. Lo más exterior de una civilización son los sistemas y procedimientos. Sistemas y procedimientos para alimentarse, para comunicarse, para transportarse, para protegerse. Todo eso es lo exterior. Debajo de eso está lo que acabo de decir, lo voy a repetir. Los valores, los tabúes y después esta lista de elementos sacros, atractivos, temibles, despreciables. Eso conforma una civilización. Entonces, unos valores. Por ejemplo, un valor que nosotros tenemos en general se llama derechos humanos. Ese es un valor en el que nosotros creemos. Nosotros creemos, por lo menos teóricamente creemos, en la universalidad y vigencia de la ley. La ley es para todos. Ese es un valor que nosotros tenemos. Pero eso no ha sido siempre así. Si tú hubieras vivido en la dinastía Ming, por allá en la antigua China, no, las leyes que se aplicaban para el común de los
campesinos o de los humildes no aplicaban para los funcionarios. Las cosas eran distintas. Entonces hay valores, hay tabúes. ¿Qué son los tabúes? Entiendo que se puede decir también tabús, pero me gusta más la pronunciación tabúes. ¿Qué es un tabú? Aquella cosa de la que no se debe hablar, aquella cosa de la que no es correcto a la que no es correcto acercarse. Ese es un tabú. Entonces toda sociedad tiene sus tabúes, cosas a las que no se debe mencionar. Por ejemplo, ustedes pensarán, pero eso sucede por allá en tribus antiquísimas. No, señor. Mire usted que, por ejemplo, en Alemania, una cosa que está prohibida es saludar así. Usted saluda así, lo pueden meter a la cárcel, eso está prohibido, usted no puede hacer eso. Usted no puede utilizar la suástica, la cruz que utilizaban los nazis. En general, todo lo que tiene que ver con los nazis no funciona. Durante mucho tiempo estuvo prohibido imprimir o reimprimir el libro Mein Kampf, el libro que escribió Hitler en la cárcel y que presenta su ideario. De hecho, hay redes sociales, espero que eso no le pase a este video, donde si usted pronuncia el nombre de ese señor, le vetan el video. Eso se llama un tabú. Es algo que no se debe decir. Hay temas que quedan completamente prohibidos en algunos lugares. Hay muchas maneras de defenderse de los tabúes, o sea, de conservar al tabú como tabú. Por ejemplo, un tabú que existe actualmente es la virginidad. Hablar de virginidad despierta burlas. Hablar de virginidad despierta desprecio, despierta rabia. Esa es una palabra que está como prohibida. Entonces se da la paradoja de que muchos jóvenes tienen gran habilidad para utilizar todo tipo de lenguaje vulgar, pueden hablar todo de sexo, pero no pueden hablar de virginidad. Y si una chica, si esté convencida interiormente, dice en su grupo de amigos, de amigas, dice, yo quiero llegar virgen al matrimonio, puede enfrentarse a verdaderas burlas y verdaderos ataques. Entonces, debajo de la corteza de procedimientos y sistemas están los valores, están los tabúes y están estos elementos que no sé si ya los hemos puesto en pantalla, elementos sacros, atractivos, temibles o despreciables. Por ejemplo, hoy por hoy se ha sacralizado cada vez más la ciencia. La ciencia tiene un carácter como sagrado. Cuando se quiere presentar algo como máxima autoridad, se dicen estas palabras. Hay varios estudios científicos que respaldan, ya eso significa, ya no lo puedes discutir, ya lo dijo la ciencia. Eso se utilizó, por ejemplo, en la pandemia. La Organización Mundial de la Salud dice tal cosa, nadie puede discutir. Yo me atreví a cuestionar algún punto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, me bajaron el video y me penalizaron. Usted no puede atacar a la OMS. Usted no puede cuestionar siquiera a la OMS. O sea, la OMS es sagrada, no la puede cuestionar. Esos son elementos sagrados. Hoy hay una sacralización de la ciencia. Son los elementos sagrados. En otras culturas, lo sagrado está constituido ¿por qué? Está constituido por sacerdotes o está constituido por los brujos o los gurúes o lo que sea. Hay otros elementos que son atractivos. ¿Esos son qué? Son los paradigmas, son los modelos de las civilizaciones. Por ejemplo, ¿qué se considera atractivo en un hombre o en una mujer? ¿Cuál es la altura atractiva de una mujer? ¿Cuál es el peso atractivo de una mujer? ¿Cuál es la forma atractiva de una mujer o de un varón? ¿Cómo debe ser? Si nos guiamos por lo que presenta la publicidad, el varón tiene que ante todo depilarse, señores. Depílense, depílense y depílense. Si no, ustedes no corresponden al modelo que nos presenta la publicidad actual. Lo cual ya nos muestra que las civilizaciones no son cosas que estén fijadas una vez y para siempre, sino que las civilizaciones son como organismos vivos en donde hay tensiones internas. Y esas tensiones internas son las que uno tiene que conocer. Acuérdate que cuando dijimos que hay que hacer un inventario, el inventario es qué recibimos, lo cual produce gratitud,
¿Qué nos hace falta en la línea del bien? Lo cual produce cooperación, trabajo. ¿Y cuál era la tercera? ¿Qué nos hace daño? ¿Qué nos amenaza? De lo cual hay que defenderse. Porque las civilizaciones están continuamente amenazadas. Son seres vivos que están continuamente mutando, para bien o para mal. Y se van normalizando cosas. ¿Qué es normalizar? Normalizar es introducir dentro de una civilización un valor, un estándar, algo como atractivo. Entonces, por ejemplo, eso. Se trata de que si el varón quiere ser atractivo, debe tener barba, pero debe depilarse, Señor. Si usted no se depila y huele rico, no hay nada que hacer con usted. Hay también elementos temibles. Toda civilización tiene sus miedos, tiene sus monstruos. Así, por ejemplo, los griegos hablaban de los bárbaros, también los latinos, el Imperio Romano. Para ellos eran los bárbaros. Para los judíos, los de fuera, que ellos llamaban los gentiles, eran como monstruos, eran gente degenerada. Los prejuicios humanos normalmente van en esa dirección, es decir, en identificar al otro como monstruoso, es monstruoso. Y la recuperación de la humanidad siempre supone la superación del elemento temible, más allá de ser monstruosos como eran. Así, por ejemplo, los romanos veían a todas las tribus germánicas, las veían como monstruos, son salvajes absolutamente, son brutales, son crueles, son sanguinarios. Durante mucho tiempo, esas mismas tribus germánicas y también los romanos miraban como monstruos a los demás al norte, a los de Escandinavia, y entonces hablaban de las costumbres absolutamente salvajes de los vikingos. Los vikingos eran absolutamente monstruosos. Las civilizaciones necesitan monstruos. ¿Por qué? Porque tener un monstruo unifica a los pueblos. Tener monstruos unifica. ¿Cómo así que tener monstruos unifica? Claro, porque cuando hay un enemigo común se unen fuerzas. Ustedes por eso se dan cuenta que muchos caudillos apenas suben al poder, inmediatamente empiezan a hablar de monstruos. ¿Cuáles son los monstruos? Bueno, por ejemplo, cuando un señor presidente subió a la hermana República del Ecuador, empezó a criticar a toda la clase adinerada y él hablaba de los pelucones. Esos son los enemigos. Apenas subió el chavismo a Venezuela, el monstruo se llama los yanquis. Hay que tener monstruos. Los monstruos forman parte de la civilización. Ustedes inmediatamente se preguntan, ¿y una civilización cristiana también tiene monstruos? Sí. ¿Son imaginarios? No. Entonces, ¿cuáles son los monstruos que no son imaginarios y que no destruyen a los seres humanos? Lea por favor Efesios capítulo 6. Es decir, los demonios que son reales, pero que no son seres humanos, esos son los temibles para nosotros, es decir, de los que hay que cuidarse. Hay que leer Efesios 6, donde precisamente San Pablo dice eso. La lucha nuestra no es contra la gente. La lucha nuestra no es ni contra la derecha ni contra la izquierda. La lucha nuestra es contra los espíritus de las tinieblas, los espíritus que están en los aires, dice literalmente. Toda civilización tiene sus monstruos. También hay otros monstruos que son un poco más abstractos. Por ejemplo, en el pueblo judío, un monstruo que había era la esterilidad. Que una persona fuera estéril significaba, soy un maldito. Si una mujer estéril, soy una maldita. Era algo a lo que se tenía pánico, Y era tanto el pánico de tener un hogar estéril que Sara, la esposa de Abraham, le dice a Abraham, mire, trate de embarazar entonces a la criada para que por lo menos haya un hijo aquí. O sea, imagínate lo que se necesita para que una mujer le diga al esposo que tenga relaciones con otra mujer. Eso te demuestra el poder del monstruo en ese momento. El monstruo de la esterilidad era lo peor, era lo más temible.
También están los despreciables, que yo creo que se entiende esa palabra. Vamos a un último punto acá y pasamos a las preguntas. Entonces, mire la estructura que tiene una civilización. Tiene una corteza que son sistemas y procedimientos. Cómo nos alimentamos, cómo nos defendemos, cómo nos gobernamos, cómo nos divertimos. Esa es la corteza. Debajo de eso vienen los valores, los tabúes y todos estos elementos sacros, atractivos, temibles o despreciables. Y debajo de eso, ¿cuál es el core? ¿Cuál es el centro, el núcleo de una civilización? Una cosmovisión, una manera de ver el mundo, un sentido de la vida y un credo. Ahí está el corazón de una civilización. Una cosmovisión, cómo funciona el universo, un sentido de la vida, para qué está uno en esta tierra, y después un credo, unas creencias compartidas. Para destruir una civilización, tú puedes cambiar las costumbres, tú puedes cambiar lo exterior, pero no vas a lograr muchísimo, porque eso vuelve y se reproduce. Puedes intentar cambiar los valores. Esa es la guerra cultural en la que estamos hoy aquí. Cambiar los valores. Por ejemplo, ¿qué es cambiar un valor? Presentar a la maternidad como una desgracia que hace fracasar y que frustra a las mujeres. Eres mamá, qué pesar, dañaste toda tu carrera, dañaste tu vida. Eso es cambiar los valores. Cambiar un valor muy querido para infinidad de mujeres y para toda una sociedad. Pero ahí todavía se puede reponer la sociedad. ¿Qué es lo que si es un golpe mortal en el momento en el que tú tocas la cosmovisión? Es decir, ¿cómo es el universo? El sentido de la vida, es decir, ¿para qué estamos en esta tierra? Y el credo. Y el credo es, ¿a qué le apuesta usted más allá de que esté en días buenos, días malos, años buenos o años malos? Demos un ejemplo para que usted vea lo que es un ataque a una cosmovisión. Un ataque a una cosmovisión es cuando usted dice, somos fruto del azar. El universo es composición y recomposición de pedazos de estrellas, polvo de estrellas, como decía Carl Sagan o Sagan. Somos polvo de estrellas y al universo no le importa lo que nosotros seamos. Su famosa frase, ¿no? Repetida después por tantos, the universe doesn't care. Doesn't care about us. Al universo no le importamos. Imagínate cómo vive una persona, imagínate qué valores va a tener una persona que siente que es simple polvo de estrellas que hoy está y mañana se deshace. Ahora piensa en lo del sentido de la vida. Piensa lo que decía una estrella del cine y el espectáculo, que decía, yo para qué quiero casarme, yo lo que quiero es pasar bien estos años. Tengo mi novia, ya tenían 18 años de novios, tengo mi novia, la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, yo por qué voy a gastar años tratando de criar a alguien, ¿para qué? Yo estoy muy bien. ¿Cuál es el sentido de la vida para esa persona? Comer bueno, ir a buenos restaurantes, tener sexo intenso, divertirse. Imagínate qué va a pasar con una civilización si ese modo de pensar se generaliza. Eso es destruir una civilización. O mira esta otra. Dijimos que en una civilización también hay un credo. Imagínate que una persona dice, nada vale nada, Dios no existe o nunca lo sabremos. Eso cambia completamente la vida. Imagínate qué pasa cuando un gobernante siente que no le tiene que rendir cuentas a nadie. A nadie. ¿Y por qué no le rinde cuentas a nadie? Porque al pueblo se le mantiene engañado. Las leyes se cambian a placer y no hay un Dios que juzgue. Yo hago lo que yo quiera. Dime cómo va a vivir esa persona. Entonces uno tiene que darse cuenta, y con esto terminamos esta parte y ya pasamos a las preguntas. ¿Cuál es la estructura de una civilización? Hemos dicho que una civilización está hecha por las cosas que nos parecen obvias. Y esas cosas nos parecen obvias porque finalmente los procedimientos se tienen que estandarizar. Y eso está bien. Pero uno tiene que tomar conciencia de cuáles son esos elementos, cuál es la estructura de la civilización. ¿Por qué? Para vivir agradecido,
para cooperar y para defender lo que vale la pena. ¿Cómo está hecha una civilización? Tiene una corteza exterior, que son sistemas y procedimientos. Después tiene una corteza intermedia o una zona intermedia, que son los valores, los tabúes, lo sagrado, lo atractivo, lo temible y lo despreciable. Y luego hay un núcleo. Y en ese núcleo, ¿qué es lo que hay? Una cosmovisión, un sentido de la vida y un credo. ¿Cuál es la civilización más unificada que ha existido? Es muy difícil decirlo. Pero hay varias. Principalmente hay tres que vienen a la memoria. Los antiguos imperios chinos. Realmente todo el mundo en el imperio tenía la misma cosmovisión, tenía el mismo sentido de la vida y tenía, ¿cuál es la otra? El mismo credo. Eso funcionaba así. India es gigantesca, pero India difícilmente puedes decir que ha estado unificada en términos de credo. En cambio hay otra que ha estado muy unificada, el sistema musulmán. Los musulmanes son impresionantes, impresionantes. Hay una cosmovisión que además es muy simple de enunciar. Hay un Alá, y ese Alá es el único Dios, Mahoma es el profeta, el Corán es el libro, las prácticas son estas. Hay un número de prácticas, me parece que son 7 prácticas del musulmán. Usted hace esas prácticas y usted sigue eso y ya está. Y ese es el sentido de su vida. Y ese es su credo y eso es todo. Y de esa manera han vivido miles de millones de personas. La otra gran civilización unificada de una manera impresionante se llama la cristiandad. La cristiandad, que ocupa la mayor parte de la Edad Media, hizo algo maravilloso cuando millones y millones de personas tenían una misma cosmovisión, tenían un mismo sentido de la vida que se dirigía a la santidad y al cielo, y tenían un mismo credo, que era el credo de la Iglesia Católica. Preguntas. Aquí necesitamos gran agilidad para escribir las preguntas, porque lo que vamos a hacer después, no sé cómo nos tiene que rendir el día, pero tenemos en algún momento, tenemos que trabajar por grupos, y la idea es que cada grupo escoja una pregunta de las 10. Pero yo hago una pregunta porque aquí nos está colaborando la señora Lina, pero yo hago una pregunta. ¿Hay un WhatsApp de todos ustedes? ¿Hay una manera de alcanzarlos por WhatsApp a todos o a casi todos? No. Podemos generar un QR. Bueno, yo voy a tratar, porque tampoco quiero pasarme demasiado el horario y mire ya la hora que es que esto corre. Yo voy a tratar de ¿cómo se llama? De ser ágil y de que quede escrito aquí y después se les puede mandar. 10 preguntas para conocer, para estudiar una civilización. Bueno, yo digo preguntas, pero cada pregunta son varias preguntas. Primera, ¿qué es noticia para estas personas? Son preguntas muy filosóficas. Yo tengo una amiguita que vino conmigo y que le encanta la filosofía. ¿Qué es noticia para estas personas? Si tú ves niños subiéndose a un bus escolar, eso no es noticia. Si tú ves niños cargando un arado por la Avenida Colombia en Medellín, tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué es noticia para estas personas? Es decir, ¿qué rompe la cotidianidad de ellos? Entonces esa es la primera pregunta. ¿Qué es escandaloso para ellos? ¿Qué es escandaloso para ellos? Entonces esa es la primera pregunta. Segunda serie de preguntas que apunta a lo del sentido de la vida. Cuando la gente se esfuerza, ¿para qué se esfuerza? ¿Qué quieren conseguir? Esta que me encanta, en la misma segunda serie. ¿Cómo definen éxito? Esa es buenísima para los grupos que la trabajen. ¿Cómo definen éxito? ¿Qué es una persona exitosa? ¿Qué es una mujer exitosa? En el siglo XIX, mujer exitosa, mamá de 6 hijos, todos vivos. Esa es mujer exitosa. En el siglo XXI, tiene 3 hijos, fracasó, echó a perder su vida.
¿Qué clase de personas, seguimos en la segunda serie, qué clase de personas serían los fracasados? ¿Qué clase de personas serían los fracasados? Tercera serie. ¿Cuál es el camino típico de educación o entrenamiento para estas personas? Esta que es muy importante, también en la serie 3. ¿Qué tanta movilidad social se registra entre estas personas? Movilidad social es, por ejemplo, naciste desconocido y te volviste famoso, naciste rico y te volviste pobre, o naciste pobre y te volviste rico. Eso es movilidad social. ¿Qué tanta movilidad social hay en esa sociedad, en esas personas? Cuarta serie. ¿Qué tanto conocen y valoran estas personas su propia historia? ¿Qué tanto conocen y valoran estas personas su propia historia? ¿Cuáles son sus héroes? Entre comillas tal vez héroes, o santos entre comillas también. ¿Cuáles son sus héroes o santos? Hay métodos de canonización laical. Hace pocos días, por ejemplo, el presidente de este país condecoró a unos exmiembros del M-19. Eso es consagrar, como quien dice, estos son nuestros santos, estos son nuestras figuras de referencia. ¿Qué personas son recordadas como villanos? ¿A quiénes se les echa la culpa siempre? ¿Qué personas son recordadas como villanos? Quinta serie. ¿Qué dios o dioses veneran? ¿Qué actos de culto tienen? Vayan pensando, así no escriban todo, vayan pensando cuáles de estas preguntas les llaman la atención, para ver luego cómo se organizan los grupos. ¿Qué dios o dioses veneran? ¿Qué actos de culto tienen? Ustedes saben, por ejemplo, que los aztecas celebraban el culto sacrificando seres humanos. Sexta serie. ¿A quiénes admiran estas personas? ¿Quién es admirable? ¿A quiénes admiran estas personas? Es increíble que hace 60 años en Francia las personas más admiradas eran los filósofos. Eso parece increíble hoy. Por eso se volvió tan famoso Jean-Paul Sartre. Por eso era tan famoso Albert Camus. La gente que no se reunía para un concierto de música se reunía para oír a Jean-Paul Sartre. Era la estrella, era admirable, un filósofo. Es increíble, vamos a oír al filósofo. Esa era Francia hace 60 años. Increíble. Increíble. ¿Qué tienen esas personas que son admiradas? ¿Cómo llega a ser admirable una persona? Todo eso es dentro de la número 6. ¿Cómo llega a ser admirable una persona? ¿Qué tiene que hacer? Por ejemplo, hoy, ¿qué tiene que hacer una persona para ser admirable? Tener cientos de miles de seguidores, millones de seguidores. Cuando usted roza la palabra millón, ahí usted es admirable. Este es un influencer. ¿Cuánta gente lo sigue? 248. Va. Haga perder tiempo. ¿Y a este cuánto lo siguen? 3,5 millones. Oh, 3,5 millones. Son los admirables. ¿Quiénes son los admirables? ¿Y cómo se llega a ser admirable? Eso te muestra cómo es una civilización. Es increíble pensar que en la Edad Media, en la época de Santa Catalina, los admirables eran los santos. Cuando Catalina de Siena era pequeñita, no tan pequeñita como Margarita, pero sí era pequeñita. Cuando Catalina era pequeñita, en la sala del comedor de ella se leía durante el almuerzo. ¿Y qué se leían? Vidas de santos. Santo Tomás de Aquino aprendió a leer
en el libro de los Salmos. O sea, ¿qué es lo admirable? Entonces, si un niño crece admirando a un narcotraficante, ¿qué le espera a esa sociedad? Si una mujer, si una chiquita, si una jovencita crece admirando a una estrella de rock que se droga todos los días y termina suicidándose, ¿qué crees que va a pasar ahí? ¿A quiénes admiras tú? ¿Y cómo se llega a ser admirable? 7. Esta pregunta es la que le encanta, la que le fascina al Papa Francisco. ¿Cómo trata esta gente a los débiles, a los pobres, a los discapacitados, a los ancianos, a los extranjeros? O podríamos decir migrantes más que extranjeros. ¿Cómo trata esta gente a los débiles, a los pobres, a los discapacitados, a los ancianos? Ahí conoces tú una civilización. En Esparta, la ciudad de Esparta, nacía un niño y había un consejo, un pequeño grupo de varones, siempre eran varones, que examinaban al bebé. Si encontraban alguna imperfección en el bebé, por ejemplo, que no se le formó bien el lóbulo de la oreja, inmediatamente lo mataban. No merece vivir. Ya está. Así se trataba a los discapacitados. 8. ¿Cómo se protege la gente en esta civilización? ¿De qué se protegen? ¿Qué instituciones les dan seguridad? Así conoce uno las civilizaciones, haciendo estas preguntas. ¿De qué se protegen? ¿Qué instituciones les dan seguridad? ¿Qué instituciones son creíbles? ¿Qué instituciones son creíbles? 9. Vamos terminando, son 10 series. Serie número 9. ¿Qué opinión tiene la gente sobre su propio gobierno? ¿Qué fuerzas se disputan el poder? Hubo una época, en la época de los monarcas, en que las fuerzas que se disputaban el poder eran las alianzas internacionales. Hubo época en que las fuerzas que se disputaban el poder era el que más intrigara en el palacio. Entonces había chismosos de profesión que sabían cómo meterse en la cabeza del rey y lograr lo que quisieran. Y finalmente la serie 10. ¿Cuál es el pensamiento típico con respecto a la muerte? Si usted hace esa pregunta en República Checa hoy, más del 70% de las personas dice, se acaba todo. No queda nada, no importa nada, no existe nada. ¿Qué podemos aprender de los rituales funerarios? ¿Qué quiere decir que se entierre una persona bailando? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que la gente llore? ¿Qué quiere decir que la gente rece? Cuando se murió el fundador de la Universidad Externado de Colombia, no lo velaron en ninguna capilla, en ninguna funeraria, en ninguna iglesia. Lo velaron en la universidad. Y había un grupo de personas encargadas de que no se hiciera ninguna oración. Si alguien iba a empezar un rosario, lo que sea, por el eterno descanso del rector y fundador del externado, de inmediato lo paraban. Señor, aquí no. ¿Qué dice eso? ¿Qué quiere decir que, por ejemplo, se murió mi abuelita y la volvimos abono? Eso lo llaman compost. Transformar un cuerpo humano en abono y sembrar una mata encima. ¿Qué dice eso sobre una civilización? ¿Qué dice sobre una civilización que se murió mi tía y ella dijo, esparzan mis cenizas al viento? Y entonces hicieron un ritual, invitaron a una señora que llevó unos cuarzos y esparcieron las cenizas al viento. ¿Eso qué significa? ¿Qué va a pasar con una civilización que tiene esos criterios? Como ustedes se dan cuenta, este tipo de estudio, este es un estudio que se llama antropológico, obviamente. Este tipo de estudio, eso da para meses y años.
pero es absolutamente apasionante ver cómo está constituida una civilización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.